Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día martes 19 de noviembre y es muy importante que les diga el día que estamos grabando el programa porque la semana pasada grabamos el día lunes y bueno, sabíamos que por ahí se había hablado de una nueva constitución, el ministro Gonzalo Blume había hablado a través de la televisión el día domingo en la noche. Y empezó ahí un pequeño movimiento, ¿cierto? Pero ya una semana después ha cambiado absolutamente el panorama en el país, porque vamos a tener una nueva constitución definitivamente, siempre y cuando la gente lo apruebe en el plebiscito de abril del próximo año, pero los sucesos políticos, la verdad es que han tenido una vorágine que creo nadie pensaba hasta hace un mes exactamente, hace 31 días que comenzaron las movilizaciones en nuestro país. Queremos presentarle a nuestros invitados para abordar este tema y por supuesto también otros de la contingencia. Karen Díaz, quien es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Arturo Prat. Karen, gracias por acompañarnos. Gracias. Está con nosotros también Ana María Timan, Seremi de Gobierno. Gracias Ana María. Muy bien, gracias. Cristian Yamet, ¿cierto? Quien es sociólogo, analista también en nuestro programa. Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Omar Williams, ¿cierto? Que reaparece en Masa Crítica en esta nueva temporada, porque hacía tiempo que no estaba con nosotros, también sociólogo. Hola Reinaldo, buenas tardes a todos los panelistas y veremos qué pasa. Sí, pues. Vamos a ver qué pasa en una semana más cuando acabe el programa nuevo y no sabemos qué vamos a ver más. Bueno, está todo muy rápido, muy líquido, dicen ahora los políticos, ¿no? Una sociedad líquida. Bueno, Ana María, a ver. Partamos contigo, cuéntame un poco, ¿qué te pareció esta situación? Porque yo creo que hasta el 17 de octubre tú estabas preocupada de temas, digamos, del gobierno, de sacar adelante los planes de gobierno, en fin, y de repente se produjo esta coyuntura y cambió todo, digamos. Cambió absolutamente todo de la noche a la mañana, así fue literalmente. Parece impensable que tenemos, en un mes ha cambiado todo. Absolutamente todo. Cambiaron las agendas, cambió el país. Cambiaron los chilenos, cambió el gobierno también. Tuvo que cambiar, escuchar a la gente que en realidad está pidiendo soluciones, escucharle sus demandas que no son demandas desconocidas. No podemos decir que no sabíamos que esas necesidades estaban en nuestra sociedad, pero se arrastraban por años, entonces no se habían tomado con la altura que había que tomarlas tal vez, con la decisión que había que hacerlo y sobre todo con la urgencia que esto ameritaba. Tuvimos que tal vez llegar a esto. Yo aquí lo divido en dos partes, lo dividimos como gobierno en dos partes. No fue el primer día de inmediato que pudimos darnos cuenta de aquello, pero sí ya transcurridos los días, las horas, nos dimos cuenta que esto en realidad aquí estaban protestando pacíficamente por un lado, nos sumamos de alguna manera a ello porque es imposible no empatizar con esas familias que salieron a la calle con sus hijos, con sus abuelos, salió la familia completa. Y a ellos, por cierto, que los escuchamos. Pero también nos encontramos, y eso nos mostró tal vez, aquí se ha visto lo mejor de Chile, pero también hemos visto lo peor que hay también aquí, como ha pasado. Y curiosamente, fíjate que ocurre esto en los momentos más complicados, por ejemplo, en terremotos, también lo vimos. Lo mejor de Chile, la solidaridad, pero también vimos el vandalismo. Los saqueos, digamos. Y los saqueos que estamos viendo hoy día también. Sí. Y eso es bastante complicado, porque pese a, de alguna manera, empezar a reaccionar, porque nadie estaba preparado para esto. Esto no se visualizó, eso es así. Entonces no estábamos preparados para esto, por lo tanto tuvimos que reaccionar. Aprender sobre la marcha. Sobre la marcha. Bueno, vamos a seguir abordando. Bueno, ahí lo desarrollamos. Sí.
Karen, ¿cómo te parece a ti, digamos, todo este proceso? Y también te sorprendió, no sé, ¿qué te pasó? Para mí fue bien sorprendente. En realidad lo que más me impresionó es que para mí esto es un estallido social. Se presentó muy rápidamente. Yo soy parte de las marchas, yo estaba marchando, soy testigo de que, como bien dice usted, quienes marchan son familias, uno ve de todo. Finalmente yo diría que esto es una explosión social transversal que a mí me alegra mucho, porque creo que era necesario generar estos cambios, generar quizá este diálogo que antes no se había dado. Me parece positivo, me parece algo que reconozco que es una explosión social de un malestar de mucho tiempo, de un sistema que pareciera que a la gente no la tenía muy contenta y que se estaba quedando en no emitir esa opinión. Y yo siempre esto lo reclamaba cuando hablaba con mis alumnos. Y ahora me puedo dar cuenta que era algo que se estaba guardando para esta explosión que se dio ahora, donde las demandas salen claras. Primero, el cambio a la Constitución para buscar un nuevo modelo, un nuevo pacto social, incluso se habla. No más AFP, cambio en la ISAPRE. Uno ve tanta discusión, pero toda centrada en la búsqueda de mayor igualdad, de mayor equidad en la sociedad. Y ese reclamo me parece absolutamente legítimo y creo que incluso cuando se producen también desmanes son parte de esta explosión, quizá rabia contenida, tantas cosas por tantos años. No lo justifico en lo más absoluto. Pero así como veo y me va impresionando semana a semana lo que va ocurriendo, también me va impresionando cómo vamos reaccionando, cómo está nuestra democracia. Creo que tenemos mucho por construir y creo que hay muchas cosas que conversar y me parece bueno que se genere un diálogo. Omar Williams, tú en los programas, ¿cierto?, de las temporadas anteriores de Masa Crítica, siempre hablaste del modelo de desarrollo del país y que era importante, digamos. Yo de alguna manera creo que esto tiene que ver con el modelo de desarrollo del país, ¿cierto? Y con lo que decía recién Karen, ¿cierto?, también Ana María, todas estas frustraciones, digamos, porque la gente de repente salía a marchar, ¿cierto?, por no más AFP y había 1 millón de personas marchando y a la semana siguiente, al mes siguiente, no sé qué, y no pasaba nada. En fin, entonces la gente en algún minuto dijo, bueno, ya córtenla, digamos, se aburrieron de pedir y no obtener respuesta, digamos. A ver, acá hay varios temas que son bastante complejos en el análisis. Quizás un primer análisis es decir, a partir de lo que tú has dicho y lo que dice Karen, acá hay diversas protestas que se van haciendo desde el 2010, 2011, ya con más fuerza, y que no son escuchadas por el sistema político. El sistema político es el responsable de procesar toda esa información, todas esas demandas y transformarlas en demandas políticas y debatirlas y aprobarlas en el Parlamento. Ese continuum se quebró. Por lo tanto, las demandas sociales no tuvieron respuestas políticas convincentes a la ciudadanía. Ojo con eso también. Porque aquí lo que hemos observado en este tiempo también es una élite política que se preocupa solamente de sí misma. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta que yo personalmente me hacía como sociólogo, ¿hasta cuándo va a ser el aguante y cuándo va a reventar esto? Y reventó. Y en respecto a lo que tú señalas, sí, las consecuencias de lo que se vive es porque hay un modelo de desarrollo que está diseñado de esta manera, que para mí es un modelo de desarrollo, yo diría, un tanto precario, porque el grueso está en la exportación de un solo producto, el producto estrella que tenemos, que es el cobre. Por lo tanto, cualquier señal externa inmediatamente nos afecta, que es lo que ha pasado. No en las magnitudes que en algún momento podrían haber sucedido. Pero además este modelo de desarrollo consagraba la privatización de los servicios básicos para los seres humanos. La privatización de la vivienda, la privatización de la salud, la privatización del sistema de pensiones y seguimos, la privatización de la educación en todos sus niveles. ¿Ya? Y eso el modelo demostró que no responde a los requerimientos que la ciudadanía necesita. Entonces el cuestionamiento es mucho más profundo, no solamente a la clase política. ¿Ya? Si no hay cambio del modelo de desarrollo, ¿ya?, no vamos a tener lo que esperamos. Porque tú tienes que generar una nueva sociedad, tienes que generar un nuevo acuerdo, ¿ya? Y esa es la discusión que yo hoy día echo de menos en el país. Estamos discutiendo sobre la reforma constitucional, cómo la vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero el tema, yo creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Para mí la carreta es decir qué sociedad y qué modelo de desarrollo queremos para Chile ahora. ¿Cristian? Sí, a ver,
Creo que el hecho de que haya movilización en Chile no nos sorprende. Tal vez lo que nos puede haber sorprendido es la intensidad de la movilización y la extensión en el tiempo. Nosotros en la universidad, desde un grupo de estudio donde también participa Karen, que se llama Sociedad Estado-Región, venimos monitoreando los conflictos sociales en Chile desde el último año. Y para algunos, esto lo que pasó el 18 de octubre tiene varios ciclos de explicación. Un ciclo corto es el tema del alza del transporte como detonante. Algunos identifican un ciclo más largo que es desde la muerte y el asesinato de Catrillanca hacia adelante y cómo de ahí ya se produce una fractura entre Estado y sociedad de alguna manera. Algunos un ciclo un poco más largo que es, como lo decía Don Omar, respecto al periodo de las movilizaciones del 2006 con la Revolución Pingüina, el 2011 con las movilizaciones por la gratuidad, el 2017, si no me equivoco, contra la AFP. O sea, decir que Chile era una taza de leche y que de repente apareció esto, no, o sea, nunca ha sido lo que es la intensidad. Pero hay otros, hace poco estuve en Chile un sociólogo muy importante español que se llama Manuel Castells, y él dice, ojo, lo que pasa en Chile, los chilenos siempre se creen excepcionales. Y discúlpeme, no son excepcionales porque lo que le está pasando en Chile está pasando en Francia, está pasando en Hong Kong, está pasando en Ecuador, etc. Y él lo atribuye a una fractura irreconciliable tal vez entre los gobernantes y los gobernados. O sea, ya son dos donde no hay ningún vaso comunicante. Y hay otros que dicen, no, acá también hay una crisis del Estado que se forma después de que termina la Guerra Fría, que es este Estado neoliberal que está haciendo crisis en todas partes del mundo. O sea, ya no se sostiene más. El Estado está pensado más bien como un Estado autoritario que trata de controlar a las masas, adoctrinarlas, vender sus recursos naturales frente al mercado mundial, pero no está representando los intereses de la ciudadanía. Entonces eso va agotando cada vez y va haciendo crisis cada vez más seguidas. O sea, entonces es interesante, por lo menos para la sociología y los grupos de estudio, ver lo que está pasando y mirarlo desde un contexto mundial también. Sí, precisamente el economista Sebastián Edwards, ¿cierto?, que trabaja en Harvard, tengo entendido, dice que es el levantamiento, lo que ocurrió, digamos, es el levantamiento de Chile y el fin del neoliberalismo, nada menos, digamos, ¿no? Es un economista de derecha, digamos, nadie podría decir que es una persona de izquierda, pero está la gravedad o la dimensión del fenómeno, ¿cierto?, que él dice que se termina el neoliberalismo con esto. Ana María, un poco, en el gobierno, ¿qué pasó con esto? Porque también me imagino que hubo una sorpresa, tratar de reaccionar, ¿cierto?, ver qué estaba pasando y de alguna manera, ¿cierto?, el presidente quedó absolutamente descolocado con esta situación. Y todavía está descolocado, digamos. Bueno, todos en realidad, y por eso, como terminé delante diciendo, tuvimos que reaccionar y primero tratar de escuchar qué era porque en realidad, tal como decía Karen, en realidad la cantidad de demandas son enormes y de todo tipo, porque además entre medio, ¿no es cierto?, se pedía una nueva constitución, cambio a la constitución, etcétera. Entonces, bueno, rápidamente el presidente salió con una nueva agenda social, de alguna manera para dar una señal, una agenda que la primera crítica, que también se entendió muy bien, era que era insuficiente. Obvio que es insuficiente, porque tampoco podíamos hacernos cargo de buenas a primeras, ¿no es cierto?, de estas demandas de muchos años. Entonces salió esa agenda, que entre paréntesis no depende solamente del presidente. Yo esto lo he comentado en algunas radios en donde dicen, claro, se espera tanto del presidente o del gobierno, pero por muy presidente que sea, él también necesita que aprobaciones en los proyectos de ley. Entonces, mucho de lo que venía en esta nueva agenda tiene que pasar por el Parlamento y ser aprobada ahí, donde no tenemos mayoría. Pero también ahí han tenido que reaccionar a esto y darse cuenta que hoy día lo que menos pueden hacer es actuar con egoísmo, mirándose a sí mismos,
poco como alguien, tú creo que lo comentaste también, ¿no es cierto?, de que en realidad la política o los políticos estaban un poco pensando más en sí mismos que en la sociedad. Y hoy día todo esto tenía urgencia. Bueno, se empezó a trabajar eso, pero estas protestas continuaron. Y ya un poco más separadas, más divididas, se empezó a ver, a notar mejor, ¿no es cierto?, que eran quienes marchaban pacíficamente y también quienes lo estaban haciendo contra viento y marea, porque la verdad es que hasta el día de hoy, pese a que se han dado muchas señales, se ha llamado a un acuerdo de paz, un acuerdo de justicia, ¿no es cierto?, social, y también se ha llamado a una nueva constitución. Sin embargo, igual hasta hoy día seguimos teniendo desmanes en la calle. Esta marcha, entre paréntesis, lo más impactante, salvo que de repente se nos olvida, que no empezó con una marcha, empezó con desmanes. Ese 18 empezó, si recordamos nosotros, simultáneamente en varias estaciones del metro en la región metropolitana. Realmente fue un estallido ahí grave que nadie entendía lo que estaba pasando. Y después se fue separando. Karen, hay una situación, ¿cierto? Claro, toda la ciudadanía es testigo, digamos, de cómo se fue desarrollando este conflicto. Y hay estas manifestaciones de violencia, ¿cierto?, que la gran mayoría de las personas y toda la clase política, ¿cierto?, lo ha condenado, en fin. Pero también es una muestra, digamos, ¿cierto?, de un grupo absolutamente al margen de nuestra sociedad que, como se dice en buen chileno, no tiene ni Dios ni ley, digamos. O sea, ellos pueden destruir cualquier cosa, en fin. Y lo hemos visto, ¿cierto?, cuando saquean, en fin, pero también forman parte de nuestro país, digamos, son jóvenes, ¿cierto?, de los cuales probablemente no nos hemos hecho cargo, y cuando uno, ¿cierto?, ve los análisis que se hacen respecto del tema de la delincuencia en el país, por ejemplo, se señala a propósito, ¿cierto?, que 2/3 de estos jóvenes que han sido detenidos son personas con antecedentes delictuales. Nunca se aborda el tema de fondo, digamos, siempre se aborda desde el punto de vista de la represión, ¿cierto?, de las cárceles, de las leyes, de que endurecer la mano. Pero los chicos, un niño de 8 años, 10 años, cuando no tiene el papá en la casa ni la mamá, o están en la droga o están presos, si el Estado no se hace cargo de ellos, lo lógico es que en 3, en 4, en 6 años más, el chico se meta en el mundo de la delincuencia. Entonces, ese tema uno lo echa, yo por lo menos lo echo de menos, porque no está en el debate, no está en la conversación, y es un tema clave. O sea, si nosotros queremos atacar realmente, ¿cierto?, los problemas de delincuencia en el país, tenemos que ir al origen. Así es, o sea, se habla mucho de los desmanes, se habla mucho de los saqueos, pero no nos preguntamos quiénes son las personas que están haciendo este tipo de actos. Tenemos que pensar, si tenemos un sistema que sigue una línea y deja a todos los que nos siguen esta línea fuera o excluidos, si nosotros constantemente los excluimos del sistema y son constantemente castigados. De hecho, algunas personas se dieron el tiempo, creo que en Valparaíso, de preguntarle a uno de estos niños cuál era como su background, de quiénes eran ellos. Muchos venían del Sename, con mucha rabia. Uno tiene que analizar también qué pasa ahí. O sea, ¿por qué nosotros tenemos estas personas que están delinquiendo? ¿Por qué tenemos a un grupo que, y aparte dentro de la misma marcha, se da la discusión? O sea, somos los excluidos, los que no nos escuchan. Las mismas bases, ¿qué es lo que piden cuando uno está caminando por las calles? Asamblea Constituyente. ¿Por qué no se nos da la posibilidad en un plebiscito, por ejemplo, de escoger nuestra propia Constitución? Si nosotros pensamos, y esto es lo importante, por eso es que es importante definir una nueva Constitución para Chile. ¿Por qué? Porque la Constitución vendría a ser una manifestación de este nuevo pacto. Este nuevo pacto que ya nosotros esperamos, entendiendo, si es que es una asamblea constituyente, que las mismas bases puedan incluir a estos grupos que estaban excluidos. Porque si nosotros persistimos en esta idea que estamos hasta ahora de tratar de imponer el orden, porque también hay que hablarlo, hay en esto, hablo desde el caso personal, yo presenté junto con otro colega un recurso de protección contra carabineros por el uso inapropiado de sus armas, finalmente de las bombas lacrimógenas, de los balines, el estudio de la Universidad de Chile que finalmente concluyó que estos balines no eran lo que había declarado Carabineros, etcétera, etcétera, ¿no? Que no siguen su propio protocolo, cosa que soy testigo en muchas marchas, no se dan los avisos, que no sacamos nada, creo que pareciera que es algo que tenemos que entender, ¿no?, como Estado, como gobierno, como nación, con reprimir a este excluido.
porque no desaparece, porque su discurso sigue ahí y sigue ocurriendo. Entonces, y se aplicó aún más represión, esto, lejos de generar lo que parece que esperan algunos, que se pacifique o se tranquilice, genera mayor violencia. Entonces, no me parece una buena vía. Omar, de alguna manera, ¿cierto? Se le ha echado encina a la hoguera, digamos. Por lo menos esa ha sido la crítica de la forma en que reaccionó el gobierno durante los primeros días de las manifestaciones. Es que hay una frase del presidente que no fue apropiada cuando señala estamos en guerra. Y eso, en vez de calmar, provocó lo contrario. ¿Ya? Y es una frase, por una parte, poco feliz, incluso para el propio presidente. Y ahí hay un tema, entonces, de nuevo complejo. Porque lo que uno espera de cualquier presidente, del color que sea, es una estatura de estadista. ¿Ya? Y cuando eso no se da, entonces el mensaje que tú estás mandando es que aquí quien debe llamar a una armonía no lo hace. ¿No? Y el problema es que el representante del Estado en Chile, en la forma que tenemos, es el presidente. Para bien o para mal. Claro, entonces si esa señal no te viene, ya, obviamente estamos observando lo que está sucediendo. Y ojo, en mi opinión va a seguir sucediendo, en mi análisis va a seguir sucediendo. Tal vez van a ser grupos más minoritarios, más violentos tal vez, pero va a haber un repliegue, y si en el corto o mediano plazo, y cuando, mejor digo, en el corto plazo, no más de 30 días, no nos extrañemos que aparezcan nuevamente manifestaciones muy masivas, muy grandes, y ya con otro nivel no solamente de exigencia, sino de movilización y demanda. ¿Ya? Entonces, la situación del país y del Estado chileno no es hoy día fácil de abordar. Esto requiere de mayores análisis, esto requiere de mayores antecedentes. Volviendo un poco a lo que tú le preguntabas a Karen, no basta la cifra, no, hay que ir a la raíz del problema. Y cuando me meto en la raíz del problema, entonces voy a terminar cuestionando las políticas públicas hacia la infancia más desvalida. Porque, ¿qué condiciones ha generado el Estado para esa familia? Cuando la mamá y el papá ganan 250.000 pesos cada uno y tienen que salir a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Quién se hace cargo de esos niños? ¿Qué condiciones creó el Estado para esos niños? Y ahí hay una falla en las políticas públicas. Entonces, cuestionamiento hoy día al Estado es también a las políticas públicas. Cristian, ¿sientes tú que esta situación, digamos, se va a mantener tal como dice Omar y probablemente se puede incrementar el tema de las manifestaciones, de las marchas, las protestas, que haya violencia también aparejada? O sea, a ver, mientras no se reformulen los procedimientos represivos de parte de la fuerza del Estado, se produce una suerte de escalada de violencia. O sea, y al final uno sabe quién empezó qué, ¿no es cierto? Ya una escalada, y justamente, como decía el colega, decir que está en una guerra y el tiempo en menos de un mes decía ahora quiero paz, son lenguajes que no son claros, no conducen, no están en la estatura en estadista. Tengo la sensación de que es muy difícil también hacer una proyección de lo que se viene, porque esto puede cambiar cada semana, es muy dinámico, no me atrevería a decir qué va a pasar. Así ha sido. Pero sí hay un sector importante de la ciudadanía que no quedó conforme, por ejemplo, con el acuerdo de paz, porque si bien muchos reconocen que tiene alcances, sin duda, o sea, que la derecha haya aceptado un plebiscito de entrada, que haya aceptado no tener la Constitución del 80 como piso, que haya aceptado un plebiscito de salida, son temas no menores como alcance histórico, o sea, desconocer eso, sí tiene déficit que, por ejemplo, cómo se siente representar la ciudadanía movilizada en ese acuerdo, siento que fue firmada a nivel más bien parlamentario, partidario, cómo se van a representar las regiones bajo este sistema eleccionario, donde siempre va a estar subrepresentado, los independientes van a estar subrepresentados, el hecho de que no esté la palabra asamblea. Entonces, si bien tiene alcances, tiene déficit
que van a seguir de alguna manera siendo la justificación legítima de las movilizaciones. Tal vez no a nivel masivo, como decía el colega, pero sí con la intensidad, con la claridad que ha mostrado hasta el momento. Respecto al tema de la... Es interesante, quería dar un dato que coloca también analista internacional Raúl Sor. Ojo que cuando se produce el estallido en Francia, el 68, hubo 0 muertos. Cambió la historia de Europa. Y fue una decisión política del presidente no matar. O sea, si yo doy rienda suelta y veo, por ejemplo, hoy día otro de los temas que va a seguir siendo justificación de movilización, de que no se haga justicia en el caso de los 23 muertos, de las más de 200 personas que perdieron algún ojo, van a seguir siendo motivos. Interesante un poco la proyección que uno puede hacer, digamos, de las muchas cosas que van a ocurrir en el país, porque vienen además muchas elecciones, ¿cierto?, a contar ya del próximo año. Y los candidatos van a tener que ajustarse, ¿cierto?, a las demandas de la ciudadanía, y por lo tanto es probable que nuestro sistema político incorpore muchas de estas demandas, ¿cierto?, de alguna manera forzado por el movimiento social. Entonces vamos a retomar ese tema a la vuelta de los comerciales. Señalar, ¿cierto?, que el tema de la Constitución, para lo que hay que votar en abril próximo, son 2 cosas: se aprueba o se rechaza, digamos, ¿cierto?, que haya una nueva Constitución, y después es el mecanismo, que puede ser una convención constituyente, que realmente viene siendo una asamblea constituyente, ¿cierto?, de 155 miembros, eso es lo que hasta ahora se sabe, ¿cierto?, que es con la base de los distritos de diputados, o bien una convención constituyente mixta que tiene mitad de miembros, ¿cierto?, electos y la otra mitad designados del Parlamento. Y van a tener 9 meses estas personas, una vez que se elijan, o 12 meses, para trabajar sobre la base de una hoja en blanco. También vamos a conversar sobre el famoso tema de la hoja en blanco. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.